Vamos a continuar nuestra lectura de Apocalipsis. En este caso vamos a comenzar con el capítulo 4 de Apocalipsis. El capítulo 4 comienza una segunda visión de Juan. La que hemos leído hasta el capítulo 3 inclusive era la primera visión de Juan. Aquí comienza entonces desde el capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 1, la segunda visión de Juan. Es importante, quiero hacer notar primeramente, antes de ir a la lectura, para, concluir, hacer un cierre a esta primera visión de Juan, de las 7 iglesias, que el mensaje de las iglesias está dirigido a los pastores de las iglesias. Y se escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia y en Laodicea. Dice, escribe al ángel de la iglesia. Capítulo 13 de Hebreos, versículo 17, habla de la importancia de obedecer a los pastores, porque ellos han de rendir cuentas delante de Dios. Por eso el mensaje a las iglesias está dirigido a los pastores que deben dirigir el pueblo. Deben enseñar, guiar, instruir y corregir al pueblo de Dios. Hay muchas personas que menosprecian el trabajo del pastor. De hecho, hay personas que se asocian con, en ese concepto, ¿no? Creyentes que se asocian con personas del mundo, que no tienen a Cristo, que no conocen la palabra de Dios. Hay creyentes que se asocian con otros rebeldes, que se han apartado de la fe, que han apostatado de la fe, que resisten al Señor y a su palabra. Y no se dan cuenta que eso es una actividad diabólica. Satanás es el que inspira ese tipo de actitud. ¿Por qué? Porque el pastor es el que a usted le guía hacia la eternidad. El trabajo del pastor en la iglesia es trascendente, porque a usted le enseña y le guía a que usted pueda vivir de una manera que sea agradable delante de Dios. En Apocalipsis 19, 7 y 8 dice que delante de Dios se presenta la novia vestida de lino fino, blanco y resplandeciente. Dice que los convidados, bienaventurados los convidados a las bodas del Cordero. El pastor hace que usted pueda acercarse y permanecer en la presencia de Dios y un día presentarse delante de Él con esas vestiduras blancas, porque le guía, le instruye. Estoy hablando del pastor llamado por Dios, ¿no? Estoy hablando de la persona que ha rendido toda su vida a Cristo para servir al Señor y hacer su voluntad. Esa persona es la que a usted le guía en el camino para que usted se presente delante de Dios. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, quiero presentarla a Cristo una virgen pura y sin mancha. O sea que el trabajo pastoral, que se menosprecia, se tiene como que no es importante, ¿no? El pastor no trabaja, no hace nada. Bueno, la Escritura le da una relevancia importante porque le dice, escribe al ángel de la iglesia, escribe al líder de la iglesia, al dirigente de la iglesia, al anciano de la iglesia, al presbítero de la iglesia. Todos esos términos hablan de aquel que dirige la iglesia. Y Dios le envía el mensaje, instrucciones al líder de la iglesia para que conduzca al pueblo para presentarla un día como una virgen pura y sin mancha, con vestiduras blancas, hechas con lino limpio y resplandecientes, que dice así el Apocalipsis. Por eso dice, bienaventurados los que son convidados a las bodas del Cordero. Usted es un convidado a las bodas del Cordero. No se deja arrastrar por el error de los inicuos, como dice también otra parte la palabra del Señor, ni tampoco por aquellos que resisten al Espíritu Santo, que resisten la palabra y le quieren guiar a usted a ponerse en oposición con el liderazgo de la iglesia. Estoy hablando, obviamente, de una iglesia que se conduce con la palabra de Dios, que enseña la palabra de Dios, que procura la santidad de los miembros de la iglesia para presentarlos delante de Dios. Por eso el Hebreos dice, obedeced a vuestros pastores, a vuestros dirigentes, como a quienes han de dar cuenta delante de Dios, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Hebreos 13, 17. Y lea también Apocalipsis, después en su momento lo leeremos, en todo caso, versículos 7 y 8, donde habla de la novia presentada delante del Cordero. Y más adelante, al final de Apocalipsis, dice quiénes son los que no van a estar. Por eso el trabajo del pastor es trascendente. Obedezca a su pastor si le guía la palabra de Dios. Aunque no le guste,
aunque su carne se resienta y se resista, obedezca porque es palabra para que usted pueda presentarse delante de Dios y estar en la eternidad con Él. Dicho esto, pasamos a la segunda visión. La segunda visión que va entonces del capítulo 4, versículo 1, hasta el 8, versículo 1. Entonces, a partir de aquí, encontramos que el Apocalipsis cambia la estructura de cómo se escribe y pasa a una escritura, a una forma de contraste en algún sentido, directo o indirectamente. Dice así: después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta. Y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo: sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaban el trono otros 24 tronos, en los que estaban sentados 24 ancianos, vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes cubiertos de ojos, por delante y por detrás. El primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos, por encima y por debajo de las alas, y día y noche repetían sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y rendían sus coronas delante del trono exclamando: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hubo nadie capaz de abrirlo, ni de experimentar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo y de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi, en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos, a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría,
la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuántas criaturas hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron, amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Amén. Hasta aquí vamos a leer ahora capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. El tema central de estos 2 capítulos, y que vamos a ver que es así, como hemos leído, es el trono de Dios. En estos tiempos que vivimos, siempre fue así, pero hoy, con la pandemia, el virus y todo lo que se está gestando en el mundo de una manera a veces extraña, porque todo lo que se anticipaba hasta el momento en el mundo entero no ha pasado. Sí hubo circunstancias difíciles y seguramente las habrá, pero no diferente a otras épocas, porque lo que hay detrás de esto es un plan diabólico que quiere gobernar el mundo. Por eso para nosotros los creyentes es importante lo que dice aquí, estos 2 capítulos. Como dije, esta segunda visión tiene que ver con el trono de Dios y los 7 sellos. Comienza en el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 1. Y hay una estructura que cambia. Primero vamos a ver que hay un contraste entre las 7 iglesias, que estaban compuestas de miembros que están en pecado, iglesias y personas pecadoras, con el esplendor indescriptible de la santidad de Dios. En la primera visión están los hombres pecadores, los miembros de la iglesia que están en problemas de pecado en sus vidas. En contraste, aquí habla del resplandor indescriptible de la gloria de Dios. Después, el capítulo 4 habla del trono de Dios, que es el creador del universo. Y el capítulo 5 habla y describe al Cordero, que fue inmolado, que es el Redentor de su pueblo. Él es digno de tomar el rollo. El rollo estaba en la mano de Dios. Dice, está en la mano derecha. Habla de poder, habla de autoridad y de privilegio. Estaba en la mano derecha de Dios ese rollo, pero nadie lo podía tomar. No fue hallado nadie en el universo. Ningún ser creado podía tomar el rollo de la mano de Dios porque todos son indignos de estar delante de Dios. Por eso dice, ¿quién es digno de tomar ese rollo? Entonces el Cordero fue el único hallado digno, el Cordero inmolado. Jesús es ese Cordero inmolado. Por eso dice, vi un Cordero como que había sido sacrificado. Aunque Jesús resucitó, las marcas de su sacrificio estaban en él, ¿no? Las señales de ese sacrificio estaban en él y Juan lo ve y habla sobre eso y dice que fue el único digno de tomar ese rollo y abrir sus sellos. En tercer lugar, el capítulo 6 proclama la hostilidad de Satanás y sus secuaces contra Dios, pero también concluye hablando de los horrores, de los juicios de Dios contra ellos, contra sus enemigos, la victoria de Dios y la derrota de sus enemigos. En el capítulo 7 muestra que el pueblo de Dios es sellado y junto con los ángeles y ancianos cantan alabanzas a Dios, al Cordero. En cuarto lugar, en la primera visión, Juan describe a Jesús que se revela y se dirige a las iglesias. En esta segunda visión, Juan se dedica a describir el trono de Dios. El trono es el centro del universo y el lugar donde el Cordero abre los 7 sellos. En quinto lugar, el mensaje a las iglesias es directo. Claramente está hablando y es fácil de comprender prácticamente lo que Jesús les está diciendo a las iglesias. En cambio, a partir de ahora, el mensaje es un mensaje simbólico. Describe el trono de Dios en el cielo y la apertura de los 7 sellos de una manera simbólica. ¿Por qué ese simbolismo? Porque el simbolismo sirve para que nosotros podamos comprender que Dios no puede ser visto con ojos humanos y que la apertura de los 7 sellos y lo que está escrito no puede entenderse sin ver la autoridad y el poder del Cordero. Necesitamos la revelación de Dios para comprender la palabra de Dios.
ese sello, ese rollo, perdón, está escrito por fuera y por dentro. Habla de la plenitud de la palabra. La plenitud de la revelación se completó. Nadie puede agregarle nada porque está escrito por dentro y por fuera y no hay espacio para agregar más nada. La revelación de Dios está completa. Por eso al final de Apocalipsis dice, si alguno añade a este libro de la revelación, serán añadidos las plagas que están descritas en este libro a esa persona. Y si alguien quita de este libro lo que está revelado, será quitado su nombre del libro de la vida. El rollo está completo, la revelación de Dios está completa. Por eso también hay que tener cuidado lo que uno cree en este tiempo. Cuántas cosas nuevas aparecen, cuántas supuestas revelaciones aparecen de parte de Dios cuando la palabra de Dios ya dice y en Apocalipsis revela que el rollo está completo. La revelación está completa y está en la mano de Dios. Esa revelación es de Dios, ese rollo es de Dios. Nadie puede tomarlo de su mano a menos que haya sido digno. Dice que fue hallado digno fue el Cordero, de tomarlo y abrir sus sellos para traer revelación de esas cosas. Entonces, veamos que en este tiempo de temor, de ansiedad, donde muchas personas se preocupan por las cosas que están pasando y ven, digamos, es interesante notar o ver para saber también cómo anticipar a las personas del mundo, las que no tienen a Cristo y aquellos que tienen a Cristo que todavía no comprenden, cómo Satanás está llevando adelante su plan y lo que dice la palabra de Dios se cumple. Pero este libro, estos capítulos de Apocalipsis nos dicen que el que está sentado en el trono es el que tiene el gobierno, no Satanás. Satanás no gobierna, Dios gobierna. Dice que Satanás es el Dios de este siglo, porque las personas lo reconocen como Dios, no porque sea Dios, sino porque las personas le rinden voluntariamente su voluntad, su corazón, sus decisiones a Satanás, siguen los designios de Satanás. Entonces él gobierna sobre esas personas. Pero el que está sentado en el trono, el que es Dios de la creación y soberano sobre todo, es Dios y el Cordero que está a su lado. Así que el capítulo 4, 1 al versículo 5 a 14 que hemos leído, nos revela el centro de la autoridad divina, o sea, el trono de Dios y de su Hijo, el poder de su Hijo, quien es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dios garantiza a través de esto que hemos leído que Él está haciendo realidad su plan y que gobierna sobre la creación por medio del Cordero. Se menciona 7 veces trono en 11 versículos. Y se menciona trono 37 veces en todo el libro de Apocalipsis. Garantiza que es Él y no Satanás el que tiene el control. Es Dios, no Satanás. Es Dios, no Satanás, el que tiene el control. Dice que el trono de Dios, Juan veía jaspe, cornalina, esmeralda y un arco iris. Habla del esplendor, de la gloria, ¿no? Habla de una belleza indescriptible, una luz inaccesible, ¿no? Que hace que Dios no pueda verlo si Dios no se deja ver, ¿no? O sea, no permite que Dios sea visto. Esa luz inaccesible, esa luz impresionante, esa gloria indescriptible no permite ver a Dios. Ese arco iris también expresa la fidelidad de Dios en el pacto con su pueblo. Así que Dios está en el trono, Dios es fiel, es inaccesible al hombre. Dios es inaccesible al hombre, nadie puede ver a Dios. Por eso esa luz, ese esplendor que impide que el hombre pueda ver a Dios. El término 24 se usa con ancianos y tronos. Dice que son 24 tronos con 24 ancianos. Allí estaban sentados ellos, tenían vestiduras blancas y coronas en sus cabezas. Hay diferencia entre ángeles y santos. Los ángeles son mensajeros. Los santos somos los herederos del reino de Dios, los redimidos por la sangre de Jesucristo. Los ángeles están al servicio de los redimidos. Hay una diferencia entre una cosa y otra, ¿no? El privilegio es el de los santos. Ellos recibieron el privilegio de estar sentados en el trono, los santos, de tener coronas. Los ángeles, cuando uno lee en las diferentes partes de las Escrituras, los ángeles se presentan vestidos de blanco. A los santos son vestidos, tienen vestiduras blancas, son vestidos de blanco porque representa la purificación por medio de la sangre del Cordero que ha perdonado sus pecados. Somos purificados, somos vestidos de blanco. A diferencia
entonces los ángeles, fuimos purificados del pecado. Las coronas representan esa autoridad que Dios le ha dado a los santos para gobernar. Los ángeles son mensajeros. La creación de Dios, que fueron Adán y Eva en el sentido de ser creados a imagen y semejanza de Dios, se les asignó autoridad para gobernar. Los ángeles son poderosos, pero son otra creación de Dios. Los ángeles son mensajeros de Dios. En cambio, los santos fuimos creados y fuimos llamados para gobernar, para dominar sobre la creación. Así dice en Génesis y así dice también Apocalipsis, que dice que creó para sí un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes, y reinarán con él por los siglos de los siglos. Así que representa esos 24 ancianos a todos los redimidos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Si vamos al capítulo 21 de Apocalipsis, vamos a ver esa unidad del cuerpo de Cristo. Cuando habla de la Nueva Jerusalén, dice que tenía una muralla muy alta, con 12 puertas, custodiada por ángeles. Esas 12 puertas tenían los nombres de los patriarcas, de los 12 patriarcas de Israel. Y esas murallas tenían 12 cimientos. Esos 12 cimientos representan los 12 apóstoles de Jesús. Si usted lo lee allí en Apocalipsis, versículos 12 y 14, va a encontrar exactamente lo que le estoy diciendo. La muralla alta, las 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, que representan los 12 patriarcas, las 12 tribus, y los 12 cimientos que representan a los 12 apóstoles. Así que hay una unidad de toda la obra de Dios, de todo el cuerpo de Cristo. Hay una unidad del cuerpo de la familia de Dios, que representa tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Dice que había 7 antorchas y 7 espíritus, los 7 espíritus de Dios. Ya hemos visto anteriormente que los 7 espíritus de Dios representan la plenitud del Espíritu Santo, que con respecto a la interpretación de la voluntad de Dios, ¿no? En Romanos podemos leer capítulo 8 que el Espíritu gime con gemidos indecibles y nos guía a hacer la voluntad de Dios. Él interpreta, intercede delante de Dios para guiarnos a nosotros a hacer la voluntad de Dios. Así que el Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo con respecto a la voluntad de Dios, para alentar, para consolar a su pueblo, santificar a los santos, y representa a los pecadores, representar a los pecadores. Y las 7 antorchas habla de la abundancia, la plenitud de la luz en el trono de Dios. Dios es un Dios de luz. No hay oscuridad en el trono, sino que hay plenitud de luz. Hay una abundante luz, hay una belleza indescriptible, hay una luz inaccesible, como mencioné antes, delante del trono de Dios. Estos 4 seres vivientes sirven como mensajeros de Dios. Ezequiel los llama querubines, también se les llama serafines en Isaías, ¿no? Son asignados para la protección y la custodia. En Génesis habla de que estaban asignados para la protección y la custodia del huerto del Edén. También en Éxodo habla que están asignados para custodiar el arca del pacto. Así que estos ángeles, estos mensajeros de Dios, específicamente estos 4 seres vivientes, representan, es un número simbólico que representa la totalidad de la creación, de toda la creación, en este caso angelical, ¿no? Son enviados a servir a los miembros de la Iglesia de Cristo. Dice que están recubiertos de ojos, ¿no? Tienen ojos por todas partes. Quiere decir que están llenos de vida, son vigilantes e inteligentes y nada elude su atención. Ven todas las cosas, están atentos, vigilantes a todo aquello que se les ha asignado. Y tienen 4 rostros. También de esto hay muchas interpretaciones con el tema de los rostros. Interpretaciones que tienen que ver con que esto también se menciona en otra parte en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, por ejemplo, ¿no? Pero digamos que hablan de la decisión y del valor de estos seres vivientes, de la fortaleza y la tenacidad que estos seres vivientes tienen, de la inteligencia y la sagacidad, la diligencia y la rapidez. Hablan de estas características, encarnan estas características los 4 rostros de estos seres vivientes. Inteligencia, sagacidad, decisión, valor, fortaleza, tenacidad, diligencia y rapidez. Así que el número 4, como dije, es símbolo de la totalidad de la creación. La conclusión de estos 2 capítulos, y que para nosotros siempre y hoy, viendo cómo se desarrolla
el nuevo orden mundial, cómo se está estableciendo, ya está llevándose a cabo, ya hay personas que gobiernan sobre todas las naciones en el mundo porque logran que todas las naciones hagan exactamente lo mismo, callan todas las voces que se oponen a eso, solamente se hace escuchar la voz de aquellos que propician, que buscan este gobierno y este nuevo orden mundial. Hay alguien que gobierna ya entonces, no es el anticristo todavía, pero ya hay estableciéndose y desarrollándose un grupo de personas que gobiernan y que un día consagrará al anticristo. Es importante saber, para no atemorizarnos, que el que está sentado en el trono y que gobierna sobre toda la creación es Dios. Y que ejerce ese gobierno sobre toda la creación a través del Cordero, a través de aquel que nos redimió, de aquel que nos salvó. Así que le animo en el nombre de Jesús a mantenerse firme, a escudriñar la palabra de Dios. Es importante lo que Dios dice. Lo que pasa en el mundo ya está anticipado en la Escritura y Dios nos asegura que no es Satanás el que gobierna, que es Él el que gobierna. Que Satanás tiene su plan, pero Dios ya desbarató su plan, que Satanás es un enemigo vencido, que ha sido destruido y será enviado al lago de fuego y azufre por la eternidad. En un momento no muy lejano eso va a ocurrir. Así que le animo, manténgase firme. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos. Señor, que en cada congregación, en la congregación de la Iglesia Emanuel, pero también en cada congregación que escucha este mensaje, Padre, que cada congregación pueda respetar, amar, Señor, y mantener, Señor, con ese respeto y esa relación, Señor, a sus pastores, que le guían el camino de la vida, que le llevan, Señor, al camino, Señor, para presentarse como la Virgen pura y sin mancha delante de Cristo, que son convidados a la boda del Cordero, que cierren sus oídos y su mente a aquellas insinuaciones de Satanás. Señor, que el temor, la angustia, la ansiedad desaparezca de sus vidas, sabiendo de que tú estás sentado en el trono. Tu palabra revela que tú gobiernas, no Satanás. Satanás tiene su agenda, pero tú has desbaratado la obra del diablo y la agenda satánica y estableces tu agenda, tu plan y tu propósito. Gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos, bendice a cada congregación y cada pastor en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Nos encontramos con capítulos 6 y 7.